Queridos hermanos, sean bienvenidos a este episodio especial del podcast de la Estaca Valsequillo. Mi nombre es Benjamín Balbuena y soy el director del Consejo de Comunicaciones de la Estaca. Y tengo el agrado en esta ocasión de estar aquí en el hogar de nuestro hermano Ramiro Gaona. Y con motivo del 50 aniversario de la organización de nuestra estaca, la Estaca Valsequillo, es que el hermano muy amablemente nos ha recibido aquí en su hogar para tener una plática acerca tanto de su propia historia, de cómo conoció el Evangelio, como también del momento hace 50 años, en el año de 1975, cuando esta estaca fue organizada por el elder Marvin J. Ashton, quien entonces era miembro del Quórum de los 12. Hermano, muchas gracias por recibirnos aquí en su hogar. Y lo primero de todo, hermano, nos gustaría que pudiera platicarnos cómo fue y cuándo fue que usted conoció la iglesia. El año de 1953, un domingo, 16 de marzo de 1953, yo fui a Chapultepec con dos hijos, los mayores, dos hijos. Y al volver a mi departamento, encontré que la hermana Carolina de la Maza estaba subarrendándome parte de su casa. Se apellidaban Colmenares, en Soledad número 4, en México, en el centro, a un lado de Palacio Nacional. Y me dijo, ¿no quiere escuchar un mensaje? Entonces yo vi dos misioneros que estaban predicándoles el Evangelio a la familia Colmenares. Dije, dejo a mis hijos y mis cosas y vengo. Así lo hice. Me predicaron el Evangelio Glenn Shepard, Martín de la Cruz y Richard Betterly. Tres élderes me estaban predicando el Evangelio a ellos y dijeron, ¿quiere escucharlos? Y escuché yo que José Smith era el profeta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En ese momento yo supe que él era un profeta. En ese momento yo supe que este hombre era un profeta. Todo lo que me predicaron en la primera charla, supe que era la verdad. Nunca tuve una religión, nunca tuve una fe en ninguna cosa. Yo fui un hombre sin ninguna iglesia hasta los 27 años. Yo tenía 27 años en 1953. Gracias, hermano, gracias. Ahora, también sabemos, como usted nos ha platicado en algunas ocasiones, que debido a su servicio en el ejército, en un momento de su vida llegó a ser necesario tener los servicios sacramentales solamente en su hogar, porque no estaba organizada una rama o un barrio todavía en ese tiempo. Entonces, ¿cómo fue para usted la experiencia de tener el sacramental ahí en su casa? El año de 1954 yo dejé de pertenecer en mi carrera militar a mi unidad y me trasladaron a Saravia, Guanajuato. Antes de irme, el presidente Bowman, que presidía la misión mexicana en el Monte Líbano 520 de la colonia de Chapultepec, me fui a Saravia, Guanajuato. Ahí me dijo, quiero que lleves la iglesia a tu casa. Él me autorizó para que en mi casa yo les predicara a mis hijos el Evangelio. Eran chiquitos mis hijos, tenían 2 años, el mayor 2 años. Y yo, estos libros que están aquí en la mesa, fueron los libros que yo les predicaba a mis hijos con esos libros. Me los regaló el elder Maurice K. Porter, que venía de Corea, había sido soldado en la guerra de Corea, y él me regaló todos estos libros. El libro de Doctrina y Convenios, Perla de Gran Precio, Artículos de Fe, el Himnario y otros libros, que era este libro, Doctrina y Convenios, con este libro también. Estos son los libros que él me dio. Y así me mantuve yo desde el año 54 hasta el año de 1960.
que ya me cambiaron a Puebla. En los años 60 me cambiaron a Puebla. Y hablando de su experiencia sirviendo en el ejército, hermano, ¿podría relatarnos algún momento, alguna ocasión o experiencia en la que usted haya tenido que defender los principios del Evangelio estando ahí en el ejército? Es natural que yo en la carrera militar sorprendiera a mis jefes y a mis compañeros porque yo no colgaba con ellos en muchas actividades. Una de ellas era que yo fuera a lugares prohibidos. Ellos entonces se reunían y decían, te vamos a llevar a fuerza. Me subían a un coche entre todos y me llevaban a casas malas. Y yo les decía, déjenme porque yo no voy a entrar, ustedes se van a entretener con sus asuntos y yo no quiero saber nada de esto. Entonces ellos dijeron, tienen razón, déjenlo ahí. Y me dejaron en Celaya, desde Sarabia a Celaya, 32 kilómetros de distancia. Y entonces me dejaron solo y yo tuve que andar desde ese lugar hasta el centro, donde encontré un coche que a las 2 de la mañana me llevara a mi cuartel en Sarabia, Guanajuato. En ese momento yo les mostré que yo tenía una conducta especial que me daba el Evangelio. Ahora vamos a pasar al momento en el que después de su servicio en el ejército allá en Guanajuato, como bien nos dijo, llega aquí con su familia a la ciudad de Puebla y en el año de 1975 se organiza la Estaca Valsequillo, sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue esa experiencia, hermano? ¿Qué nos puede contar del momento en el que se organizó la Estaca Valsequillo? La iglesia organizó la rama de Agua Azul en una estaca por la ayuda que nos vino a dar el elder Aston, Marvin J. Aston, Benjamín Parra. Llegaron a mi estaca el 16 de febrero de 1975. Y el presidente de distrito, Contreras, ordenó que todos los élderes fuéramos a una entrevista. Yo trabajaba en Muebles Doraver de lunes hasta sábado. Solamente el domingo iba yo a la capilla, pero yo no podía y no tenía tiempo. Decidí no ir a la entrevista y un hermano Cruz me amonestó y me dijo, hermano Gaona, usted debe ir a la entrevista. No tengo tiempo. ¿Para qué voy? No, yo no puedo hacer ninguna cosa. Hermano, usted debe obedecer. Cuando me presenté finalmente arrepentido, el presidente de Contreras me amonestó y me dijo, usted es el último que faltaba. Han pasado 2 veces los élderes y usted no vino. Bueno, es que no tengo tiempo, yo trabajo de lunes a sábado. Pues pase usted a la entrevista. Me entrevistaron y cuando terminó la entrevista me dijo el hermano Parra, espérese en el corredor, no se retire. Después, minutos después, me llamaron de nuevo y me dijeron, usted es el nuevo presidente de la estaca. Yo me sorprendí y dije, tengo que buscar la manera cómo poder cumplir mi trabajo sedentario con la iglesia. Pedí que autorizaran a Rolando de Stefani como primer consejero y a Nelson Barton como segundo consejero y Herminio como secretario. Esa fue la presidencia de la estaca que comenzó a funcionar. ¿Usted recuerda, hermano, cuáles eran los barrios que formaban parte de la estaca en aquel momento cuando se organizó? Ese día, 16 de febrero de 1975, en la mañana, me presentaron como presidente de la estaca ante toda la congregación, todas las membresías. Y al mismo tiempo, ese día en la tarde, se organizó la estaca de La Paz. En la tarde se organizó la estaca como la mía en la mañana y La Paz en la tarde. Y en Guadalajara, a los 8 días, se fueron a Guadalajara a preparar la estaca de Guadalajara. Esa ocasión. Las ramas que formaron la estaca fueron las siguientes. Barrio 1 y Barrio 2. Fuertes,
Mayorazgo, Huacalcingo, Cacalotepec, Chietla, Fuertes, Amalucan, Cacalotepec, San Carlos Libres, Constitución, Huacalcingo y otros que no recuerdo más. En total 17 ramas se convirtieron en barrios. En ese tiempo, hermano, era muy común que los miembros de la iglesia participaran en la construcción de los edificios, ¿cierto? ¿Qué recuerda usted en cuanto a cuáles eran, digamos, los sacrificios que en ocasiones tenían que hacer los hermanos para poder tener un edificio de la iglesia cerca de donde vivían? La experiencia que yo tuve en ese momento, después de hace 71 años, yo recuerdo que fue una experiencia única, porque yo no conocía, nunca oía hablar de los mormones, ni la iglesia, ni los misioneros, hasta ese día 16 de marzo de 1953, y supe que este era un profeta. El mismo día que me predicaron, yo estaba convertido. Les dije a los misioneros, ya me pueden bautizar, y yo creo en esta iglesia. Los hermanos que me dieron hospedaje, la hermana de la Maza, Carolina de la Maza, se enojó conmigo porque a los 3 meses era yo presidente de rama, era yo diácono, elder y presidente de rama el mismo día. Yo le decía a mi esposa, fíjate que ya soy diácono. Estaba yo diciéndole a mi esposa que yo ya era diácono cuando dijeron, suba usted arriba otra vez porque lo están llamando para darle una contestación a sus preguntas. Cuando subí, me ordenaron diácono, elder y presidente de la rama el mismo día. La mitad del barrio no me apoyó, la mitad del barrio sí me apoyó. Yo decía, pues tienen razón, ven que llegué yo de nuevo y a los 3 meses ya me hacen presidente de la rama, y tienen razón, yo no sé nada, voy a la iglesia a aprender, porque yo sé que esta es la verdad. Así fue. Y yo continué en el evangelio hasta esta fecha. ¿Qué sacrificio tenían que hacer los miembros en ese tiempo? Hubo un programa de construcción donde cada barrio daba aportaciones para la época del templo y de estaca. Y se reunimos 30 y tantos mil pesos de dádivas de todos los hermanos que obedecieron. Entonces, mis hermanos contestaron dando 32 mil pesos en total en 2 años. 32 mil pesos de proconstrucción. Ahora, hermano, esta respuesta en cuanto a los sacrificios que tenían que hacer los hermanos en ese momento, e incluso aportar de ellos, de sus recursos para la construcción de los edificios de la iglesia, nos lleva a pensar también en el testimonio que ellos habrán desarrollado en cuanto a otras leyes del Señor, como la ley del diezmo o las ofrendas de ayuno. En el caso de usted, hermano, ¿podría compartirnos su testimonio acerca de la ley del diezmo? Quiero decirles que cuando me estaban predicando los misioneros el evangelio, yo ya me quería bautizar y me dijeron, espérese a que le demos la última charla, porque en la última charla me desafiaron para que yo pagara el diezmo, la 10ª parte. Yo quiero decirles, hermanos, que tengo aquí la historia de mis diezmos. Mi primer recibo de pago de diezmos fue el 31 de marzo. A los 15 días de bautizado, yo estaba pagando el diezmo. Aquí está mi diezmo. Fue el 31 de marzo de 1953. Aquí está el primer recibo de mis diezmos. Nunca he fallado en pagar mi diezmo todos mis 71 años de miembro. Considero que el pago de diezmos es una deuda que tengo yo con la iglesia, con el profeta, con el Señor. Eso es lo que yo tengo, una deuda. No es dádiva, es mi ofrenda que yo le ofrezco porque lo debo. El Señor me ha bendecido enormemente con hijos, nietos y bisnietos y una tataranieta. Tengo actualmente 6 hijos, 15 nietos, 28 bisnietos y una tataranieta. Y tengo dos bisnietas ya casadas que no tardarán en darme también
su noticia. Hermano, le agradecemos por sus experiencias, por sus enseñanzas también durante esta plática, pero más especialmente le estamos agradecidos por todos los años de servicio en la iglesia, en todos los llamamientos. Con motivo, sí, especialmente al aniversario de la organización de la Estaca, recordamos ese llamamiento como primer presidente de la Estaca Valsequillo. Pero indudablemente, hermano, usted ha ejercido una influencia en muchos otros momentos en los que ha tenido la oportunidad de servir. En tantos años de servicio, hermano, y para cerrar con esta, digamos, podría ser la enseñanza más importante, ¿qué es lo que ha aprendido usted acerca del Salvador Jesucristo por medio de su servicio en la iglesia? Lo que he aprendido en mi vida, lo más importante ha sido a través del Evangelio de Jesucristo. Tengo 71 años de miembro, tengo 98 años de edad y estoy reconociendo que Dios me tuvo misericordia al haberme llamado como un presidente de rama, de Estaca. Fui 3 veces misionero con mi esposa en los templos. Templo de México, Templo de Villahermosa y el Templo de Veracruz. Fui 3 veces misionero y prediqué el Evangelio trabajando en los templos. Estoy en deuda con el Señor porque me ha dado muchas bendiciones. Estoy en deuda porque yo supe que la única razón de venir a la tierra era aceptar a Jesucristo para poder volver a su presencia, mediante la obediencia a los principios del Evangelio. Y esto doy testimonio humilde en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.